Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 24 de abril de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que todos los días nos ven a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz. También la oportunidad de vernos en Canal 98 en el cable de Tigo. Hace 2 semanas, el ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país, David Munguía Payés, desarrolló una visita oficial a Washington, donde acudió acompañado de una comitiva de alto nivel. Una semana después lo haría el presidente junto con el presidente Mauricio Funes. Los encuentros tuvieron a la base el análisis de la situación de la violencia en el país y en ese contexto, desde luego, la tregua entre pandillas y la pacificación en algunos municipios. Mientras tanto, pues hay algunas declaraciones encontradas también entre el fiscal general Luis Martínez y el ministro de Justicia. Bueno, varios temas para comentar este día en entrevista en línea. Nos acompaña en nuestros estudios precisamente David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país. Ministro, es un gusto, bienvenido. Bueno, gracias William. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Perfecto, bueno, tenemos varios temas en agenda, como ya introducíamos, ministro, bueno, y usted nos dará un poco el detalle, pero para comenzar, y justo porque también tiene que ver con de alguna forma la madera que tenemos ahora en la prensa gráfica, en la edición impresa de la prensa gráfica de este día, y es un poco esas declaraciones encontradas entre el fiscal general Luis Martínez y usted en torno a este tema del tema de pandillas. Dice Luis Martínez que el interés de las pandillas es estrictamente económico, bueno, y alrededor de eso otras declaraciones, como esa parte de que una tregua hipócrita. Entonces, ¿qué ha pasado alrededor de eso, ministro? Bueno, yo lo he explicado en el sentido de que tenemos misiones diferentes con el fiscal. El fiscal tiene como misión perseguir el crimen y hacer las investigaciones. Ellos tienen el monopolio de las investigaciones. El trabajo mío es más grande. Si esto lo consideramos nosotros como un pastel, el tema de la seguridad, al fiscal solo le corresponde una tajada del pastel. Por ejemplo, en las políticas de justicia, seguridad y convivencia que nosotros tenemos, que consta de 3 ejes, consta de 5 ejes, y voy a hablar particularmente de 2 de ellos. Uno es el eje de persecución, ataque frontal de la violencia, y el otro es el eje de prevención. El fiscal no tiene nada que ver en la parte de prevención, solamente en la investigación del delito. Yo tengo que ver con atención a las víctimas, con reformas constitucionales, con la rehabilitación y la reinserción. El fiscal no tiene nada que ver en eso. Entonces yo digo que el fiscal tiene una visión táctica desde mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, por eso a él, cuando él habla de que la tregua es hipócrita, tal vez no considera de que la tregua para nosotros es nada más un componente de la estrategia global de disminución de violencia y de pacificación del país. Porque, como lo hemos dicho, la tregua no es la solución a los problemas aquí del país, pero también sin tregua tampoco hay solución a los problemas del país, puesto que el principal generador de violencia en El Salvador son las pandillas. Y en medio de eso, la mayor parte de violencia tiene que ver con la guerra entre las pandillas. Entonces la tregua nada más es el componente de haber logrado un acuerdo de las pandillas de no agredirse unas con otras. Y este acuerdo entre ellas, siempre hemos dicho nosotros que es imperfecto. Entonces, yo creo que el fiscal solo mira ese elemento de la tregua, no mira los otros elementos del proceso de pacificación, como son el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, el involucramiento de la sociedad civil y política en la resolución de este problema. Ahora, si él analiza nada más el tema de la tregua, solamente entre el pacto y entre las pandillas, yo lo pudiera entender en el sentido de decir, bueno, las pandillas se comprometieron a no agredirse, pero todavía siguen cometiendo crímenes. Entonces yo digo, no, es cierto, eso es cierto, ¿verdad? No han cumplido perfectamente sus compromisos, pero hemos avanzado bastante. Hemos pasado de tener 14 muertos al día a tener un promedio de 5, y este mes estamos inclusive abajo de 5. O sea, esto para nosotros es importante, aunque sea imperfecto, por eso decimos que es un proceso. Ahora, a lo mejor el fiscal lo que quiere decir es, si hay un compromiso de las pandillas
de no agredirse entre ellas y no cometer crímenes, que lo cumplan en su totalidad, ¿verdad? O sea, él se ha ido a un extremo. Perdone, ministro, no es un poco, ¿qué sería? Muy reduccionista entonces la visión que tiene el fiscal. Digo, por lo que me está explicando también de cuáles son sus atribuciones constitucionales asignadas y qué es lo que él está observando del todo, digamos. Sí, es que él se ha dejado ir nada más en la persecución del delito y en la investigación del delito. Y él no ha reparado que hay también medidas de prevención que son importantes. Porque es lo que ha sucedido en el pasado. ¿Qué decimos nosotros de la mano dura que hubo? ¿Solucionó ese el problema? No lo solucionó. Las medidas de prevención por sí solas solucionaron el problema, no lo solucionaron. ¿Por qué las medidas de prevención no nos estaban dando resultados? Porque había una guerra entre las pandillas y nuestras instituciones ni siquiera podían ingresar a algunos territorios si no había un operativo policial o de la Fuerza Armada. Antes no podíamos ingresar, no podía ingresar el Ministerio de Salud por sí solo a barrios y colonias populares donde había control de las pandillas, porque las pandillas no la dejaban. Hoy eso ha cambiado. Hoy con el tema de la tregua, el ministerio entra, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Hoy el Estado está teniendo presencia en esos municipios. ¿Ha recuperado el Estado control territorial? Hemos avanzado bastante en el control territorial en aquella zona que había fuerte persistencia de las pandillas, ¿verdad? Porque nosotros hemos presionado y porque también las pandillas han tenido un cambio de actitud. Sí. Y este cambio de actitud solamente ha sido posible con el tema de la tregua. Ahora, si nosotros calificamos en términos absolutos los resultados de la tregua y decimos, o terminan totalmente con toda la violencia o los municipios, y si no lo hacen así, si lo hacen parcial, eso se convierte en una cosa hipócrita. Eso sería como tener una posición blanco y negro. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces el fiscal lo está viendo de esa manera. O terminan de delinquir, o si siguen delinquiendo, aunque sea en menor forma, eso es hipócrita, porque no debe ser de esa manera. Así lo mira él. Nosotros lo vemos como un proceso. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este miércoles, como decíamos al inicio de la entrevista, está con nosotros en nuestros estudios David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad. Bueno, ministro, en el corte comercial le decía, bueno, pero todo esto de estas declaraciones encontradas, de la apreciación que puede tener el fiscal general, algunos sectores sociales en el país que también las tienen sobre las dudas de hacia dónde va esto. Claro, es un proceso, un método muy distinto a cómo se enfrentó la violencia en el país en el pasado, pero ¿no tiene que ver esto con un poco más de que se dé mucho más transparencia en este tema, mucho más sinceridad, que se asuma desde el gobierno mismo, de sus estructuras y desde luego desde la presidencia? Mira, si la transparencia la hay, lo que genera dudas son los excelentes resultados que hemos tenido en disminución de los homicidios, sobre todo. Demasiado ¿verdad? Bueno para creer, sí, como decimos. Exactamente, eso es lo que ha sucedido, demasiado bueno para creer, y entonces viene algunas personas que especulan y comienzan a decir, bueno, tiene que haber algo detrás de esto, porque no puede ser así de sencillo de que en un año
hayamos pasado de ser el segundo país más violento del mundo a estar abajo en homicidios de la media de América Latina, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayan 5 ciudades de Estados Unidos más violentas que San Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, Nueva Orleans tiene índices de homicidio de 59, casi 60 por cada 100.000 habitantes, y San Salvador está teniendo 24 por cada 100.000 habitantes. Entonces, es demasiado bueno, hay algo detrás de esto. Mira, hay gente que inclusive, y gente pensante aquí en el país, analistas políticos, que con este tema de la tregua les hemos roto todas las teorías que tenían y las recomendaciones que daban, que no daban resultados. Algunos de ellos han estado tan sorprendidos que se aventuran a especular de que nosotros hemos hecho tratos con narcotraficantes, con crimen organizado, ¿verdad? Y no solamente la mediación que ha habido entre Monseñor Colindres, Raúl Mijango y las pandillas. Entonces dicen, esto es tan bueno que algo tiene que haber detrás. Pues no hay nada detrás, ¿entendés? Sencillamente, en vez de utilizar mano dura, mano blanda, lo que hemos hecho es tratar el tema con inteligencia y nos ha dado resultados. Y precisamente, yo no sé si vamos a hablar de viaje a Washington, sí, claro que sí, pero el propósito de ese viaje que hicimos a Washington, que el primer viaje fue un viaje no oficial, que estuvo conformado por la sociedad civil y el Ministerio de Justicia, y en esa comisión, invitados por la OEA, asistió Tony Cabrales, es presidente de FUSADES y es un empresario connotado en El Salvador, el periodista Paolo Luger, Monseñor Fabio Colindres. Fuimos invitados por la OEA porque había un gran interés, o hay un gran interés en Washington, de conocer este fenómeno de la tregua, por los resultados impresionantes que hemos tenido, que nos han convertido en el país ejemplo de disminución de violencia en todo el hemisferio occidental. Entonces hemos tenido que ir a explicarles cómo esto está trabajando, cuáles son los beneficios que ha tenido, que el proceso ha sido transparente, que no hay nada detrás de esto, y así... Perdón, ministro, que lo interrumpa, ¿y cuál es el nivel de receptividad que ha habido en Washington con estos niveles, con estas instancias que se han reunido? Mira, es decir, José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, que estuvo presente en esa reunión con ustedes, ¿no? Bueno, él tiene un representante, un delegado, ¿no? En el marco de seguimiento de este proceso. Sí, él tiene 2 delegados, uno a nivel centroamericano que está en Honduras trabajando en la depuración de la Policía Nacional Civil hondureña, y tiene a Carlos Orozco, que es el representante residente acá en El Salvador, como observador y garante de este proceso de disminución de violencia que le llamamos tregua. Y entonces, ¿cuál es la percepción que usted ha logrado usted imprimir, digamos, dentro de la OEA, o que ellos asimilan alrededor de este fenómeno? Sí, mira, un resultado altamente positivo, porque fuimos a aclarar dudas, a tal grado de que yo hice una ponencia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde están embajadores de toda América, y al menos hay 21 países observadores sobre este fenómeno, y contesté preguntas y aclaré dudas. Pero igual tuve una ponencia con la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, donde están los especialistas en el tema de la seguridad, y hablamos y discutimos sobre este proceso. Y claro, cuando ellos te hacen las preguntas y tú les aclaras dudas, al final entienden este proceso mucho mejor que algunos analistas y críticos aquí en el país. ¿Y eso qué implica, digamos, para usted en este esfuerzo? Bueno, que ellos puedan asumir esto, o sea, ¿a qué trasciende eso? Trasciende lo siguiente, porque también uno de los propósitos de este viaje que hicimos con la sociedad civil a Washington era uno particular del Ministerio de Justicia, y es que fuimos a firmar un convenio con la OEA, donde no solamente se reitera su rol de observador y garante, sino que se comprometen a darnos asesoría técnica y financiera en el marco del proceso de disminución de violencia y la tregua aquí en el país. Entonces, para nosotros significa también recursos, un comprometimiento de la OEA de ayudar a conseguir recursos para este proceso. Y no es cierto lo que algunos analistas dijeron, que fuimos a pedir dinero. No fuimos a pedir dinero, fuimos a aclarar dudas y a generar un ambiente de entendimiento
Y en el momento que nuestro gobierno decida solicitar ayuda a la comunidad internacional, al grupo de países donantes, entonces va a haber un ambiente mucho más abierto y receptivo. Bueno, porque sí es claro que, digamos, usted no va a llegar donde los cooperantes a pedir dinero para un proceso o tratar de convencerlos de un proceso que puede tener muchas dudas o digamos, no hay convencimiento de que efectivamente este es un proceso. Y a propósito de esa línea, ministro, uno se queda pensando, bueno, ¿es posible institucionalizar esto? Me imagino que los cooperantes estarán pensando, ¿será que esto se puede institucionalizar, este proceso de pacificación, este proceso de tregua? ¿Será que es posible convertirlo, incluso aspirar a convertirlo en una política de Estado? Bueno, me indican que ya vamos a una pausa, le dejo plantear el interrogante y regresamos después de esto con los comerciales. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, ministro, le dejaba planteado en el segmento pasado 2 inquietudes, y ya tiene que ver con cómo institucionalizar este proceso y luego también cómo hacer para que esto trascienda, incluso si no sé si se puede ser demasiado idealista en aspirar a que esto sea una política de Estado. Y esto me va a llevar a que hablemos un poquito más adelante también sobre cómo cree usted que debería de asumir este proceso los diferentes candidatos a la República, sobre todo porque a partir de junio del próximo año habrá cambio de gobierno. Sí. Funcionarios. Entonces, pero vuelvo, esta parte me parece que es crucial porque cómo lo estarán asumiendo entonces en la OEA. Sí. Bueno, a la OEA le gustaría de que este proceso se continuara y se sostuviera, es decir, darle sostenibilidad, porque como te digo es lo único que nos ha dado resultado en los últimos 30 años. Inclusive están pensando ellos, y ya lo están haciendo, de llevarlo a otros países, en Honduras, en Guatemala. Ya hay un proceso como este que está impulsando la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿sí va en serio en esos países? O sea, sí, va en serio, sí hay esfuerzos ya, ¿verdad? Lo que pasa es que la situación de Honduras y Guatemala no es exactamente la nuestra, claro, pero muchos de los principios que hemos utilizado, que les han llamado la atención, los están llevando a Honduras. Si mira, si Honduras igual que nosotros, hace 14 meses tenía 14 muertos diarios, hoy tiene 28. Honduras siguió la política puramente de represión y la que mucha gente nos recomienda a nosotros y la que tradicionalmente se está utilizando. Nosotros fuimos los únicos que cambiamos. Si nosotros hubiéramos seguido haciendo lo mismo que se venía haciendo en los últimos 30 años, hubiéramos tenido los mismos resultados, pero los resultados han cambiado. No obstante, sigue habiendo crimen en el país importante. Pero regresando al tema de la institucionalización, yo te digo que ya de alguna manera se está haciendo en la medida que las estrategias centrales están bajando a los territorios. Todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional, hoy lo están asumiendo los alcaldes. Y aquí es donde viene lo que la gente ha dado a llamar, y la prensa, la segunda fase de la tregua, en donde los alcaldes se convierten en los motores de las actividades de prevención de la violencia, con sus consejos municipales y los consejos municipales de prevención de violencia, y están llegando a acuerdos municipales con los jóvenes que están delinquiendo, con miembros de pandilla, están haciendo pactos de disminución de violencia, y aquí es donde viene el compromiso de nuestro gobierno de reorientar recursos
para generar trabajo, ambiente de esparcimiento para los jóvenes, de tal manera de que muchos jóvenes que ingresan a la delincuencia, jóvenes que no han podido ingresar al sistema porque el sistema los rechazó, no tuvieron oportunidad de conseguir trabajo, se les negó la asistencia de educación y de salud, entonces vienen estos jóvenes y le rebotan al sistema y se van a un subsistema en donde son las actividades delincuenciales las que les facilitan las oportunidades de conseguir recursos para llevar estos ingresos a sus hogares y sostener a sus hogares. Entonces, en la medida de que llevemos recursos nosotros a los municipios, generemos fuentes de empleo, estamos tendiendo un puente para que los jóvenes que están en pandillas, ¿verdad?, tengan otra forma de vida y no estén viviendo de las extorsiones. Y al mismo tiempo, el hecho de que los jóvenes que están en riesgo, que pudieran saltar a las pandillas, no lo hagan porque van a encontrar también una forma de ingresos lícita en los municipios. Y entonces eso es territorialización y eso es institucionalización también. Ahora, y a propósito de eso, ¿cómo le cayó a usted un poco la crítica, el cuestionamiento que hizo el Partido Arena sobre las declaraciones que dio el presidente Funes en Washington, donde planteaba de que, bueno, que las pandillas, la forma de vida que tenían era el tema de la extorsión? Acá de repente se hizo una interpretación de que como que el presidente estaba justificándolos. No, es que acordate que estamos en una campaña política y cualquier frase que tú digas se puede manipular. El señor presidente lo que hizo es reconocer que había un problema de jóvenes aquí que tenían pocas oportunidades y que al rebotarlos el sistema entraban precisamente en el ámbito delincuencial y había que tenderles un puente. En ningún momento justificó las extorsiones, sencillamente reconoció que esta era una forma de vida y como esta es una forma de vida de ella, tenemos que cambiarla, porque mira, las estrategias nuestras para combatir la delincuencia y sobre todo el tema de la pandilla es de dos carriles, ¿verdad? Es de dos carriles porque el tema, por ejemplo, de las pandillas tiene dos caras, una cara social y una delincuencial. Entonces nuestra política tiene dos carriles, una persecución del crimen y la otra es las actividades preventivas, la rehabilitación y la reinserción. Entonces, precisamente eso es lo que dijo el señor presidente de la República. Ustedes no reconocen que estos jóvenes, el sistema los ha rechazado y se están dedicando a extorsionar. Entonces tirémosles un puente. ¿Y cuál no era una justificación? No, nunca lo justifica él y yo tampoco justifico, ¿verdad? Pero tenés que entender el problema. Si no entendés el problema, no le podés encontrar solución. Ahora bien, los municipios que han entrado dentro del proceso de pacificación están recibiendo suficiente apoyo, desde el gobierno. Leímos declaraciones del alcalde de Sonsonate de que, bueno, se hizo el acto inaugural y luego nadie se asomó. ¿Qué está pasando con esto? No, bueno, lo que está sucediendo es que hubo una mala interpretación de los alcaldes y tal vez una falta de aclaración nuestra. Nosotros no dijimos de que el siguiente día, que llegamos con los bolsillos llenos y que el siguiente día iban ellos a recibir dinero. Este es un proceso, es un compromiso. Ya el señor presidente ordenó a diferentes instituciones de gobierno, sobre todo aquellas que trabajan en el área de prevención, que reorientaran al menos 33 millones de dólares en apoyo a estos municipios. Va a haber apoyo socioproductivo, apoyo en salud, apoyo en educación, seguimiento a este proceso de disminución de la violencia, pero esta es una cosa que va a llegar en las próximas semanas, ¿entiendes? Los dineros de los cooperantes, de las ONGs, de la cooperación internacional, en términos generales, es un dinero que no te llega de la noche a la mañana, sigue un proceso, puede tardar 6 meses, 7 meses en llegar, ¿verdad? Entonces, la comunidad internacional está muy entusiasmada con este proceso y hay muchos ofrecimientos de dinero que eventualmente van a llegar, pero no es que van a llegar el siguiente día después de que el municipio da el salto al compromiso de libre de violencia. Pues habrá que tener un poco de paciencia. Hay que tener un poco de paciencia, pero lo que ya tenemos en camino son los fondos del gobierno, porque es dinero que ya está en el territorio y lo único que estamos haciendo es reorientándolo. Sí. Ministro, ¿el proceso puede ser reversible? Claro que puede ser reversible, ¿verdad? Por ejemplo, si un gobierno
que toma posesión el otro año no sigue las políticas que nosotros estamos siguiendo y se dedica nada más a reprimir el delito, ¿verdad? A emplear nada más la mano dura, a querer meter a la cárcel a 65 pandilleros más su entorno familiar que están involucrados en el tema de las pandillas. 65.000. Perdón, 65.000. Y a su entorno familiar que están involucrados en las pandillas, que son más de 500.000 de salvadoreños que giran alrededor del tema de las pandillas y de las extorsiones. No vamos a tener cárceles aquí ni en toda América para meter a esa gente presa. Entonces tiene que haber una alternativa diferente, que es la que nosotros estamos proponiendo y que nos está dando resultados. Si un gobierno retrocede en esto, lo que va a hacer es volver a los índices de violencia que teníamos anteriormente. Y eso, digamos, ustedes lo reconocen, tampoco se puede advertir que en un momento determinado las pandillas lo puedan asumir como una especie de chantaje. No, es que mira, en realidad la persecución que hemos hecho nosotros del delito ha sido tan fuerte que también ha hecho a muchos líderes de pandillas reflexionar un poco. Y ellos ahora, los líderes que están en las cárceles, que ya muchos de ellos pasan de los 35, 40 años, no quieren que la generación de sus hijos termine pagando penas en las cárceles de 35, 40 años o termine muertos en esos barrios y colonias, ¿verdad?, por el accionar pandilleril. Entonces, hay una ventana de oportunidad que se nos ha abierto para ir solucionando este problema en forma progresiva. Bueno, perfecto. Hacemos otra pausa comercial. Cuando regresemos, sí tengo una pregunta en términos de la institucionalización de este proceso y lo que puede ser una política de Estado. Es porque tenemos elecciones, entonces, ¿cómo deberían asumirlo los candidatos presidenciales? Sí. Si ustedes lo colocarán en la mesa o simplemente dejarán que ellos asuman alguna declaración pública, alguna responsabilidad. Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, ministro, le decía entonces, ¿qué se puede hacer en términos de esta convocatoria, del esfuerzo de convencimiento a otros actores, sobre todo a quienes tendrán que asumir después del 1 de junio de 2014? Tenemos elecciones el 2 de marzo. Fíjate que yo estaba pensando de que si hay dudas en los candidatos en cuanto a este proceso, deberíamos de tener nosotros una reunión con cada uno de los candidatos y su grupo de asesores para tratar este tema, que es un tema de país, no es un tema de partido, ¿verdad? Y no esperar a que los candidatos sean tan calculadores y vayan viendo cómo se está moviendo la opinión pública en el marco del apoyo o no a este proceso. Porque algunas veces un dirigente responsable y un estadista no siempre se va por la línea de lo que la gente cree o quiere en determinado momento, sino que tiene que pensar un poco más en el futuro, y si algo le va a beneficiar a la población, tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, en el tema este de la tregua, ¿qué es lo que hemos nosotros encontrado? Que todavía un 55% más o menos de la gente que no está de acuerdo con la tregua. ¿Pero por qué? La realidad es que las pandillas han agredido tanto en los últimos años
a la población que la población no los perdona todavía. La población los quiere muertos o los quiere purgando penas y que no salgan o que se quemen las cárceles. Si yo saliera con ese discurso, te aseguro que hubiera un montón de Twitter, ¿verdad?, que dijeran que están de acuerdo, que ese es el ministro que queremos y todo. Pero yo tengo que ser verdaderamente responsable en esta época, en un sistema democrático, en las leyes que tenemos, ni loco me voy a ir por esa línea. Además no lo creo. Sí. Ahora, pero es complicado entonces con los políticos, digo, con los candidatos, en la medida en que van haciendo esos cálculos, como usted dice, electorales. O sea, si la opinión pública en un momento determinado se va volcando a favor de este proceso. De la tregua, ellos seguramente van a ir caminando. Pero ¿qué es lo que yo propongo? Y esta es una invitación que les hago aquí a los candidatos. ¿Quieren conocer más el tema de la tregua? ¿Creen ellos que hay algo atrás de esto? ¿Que hay algo oscuro? Bueno, que nos den el espacio y nos vamos a reunir por separado con cada uno de ellos y grupos de asesores y les vamos a explicar. Y ahí que tomen la decisión, ¿entiendes? Pero de otra manera siempre se van a ir quedando con las dudas, ¿verdad? O van a ir moviéndose a medida que pasa el tiempo en forma calculada. De tal manera que si el tema de la tregua fuera al revés, que el 55 o 60% de la gente estuviera de acuerdo con esto, te aseguro que en muchos políticos ya hubieran manifestaciones, ¿verdad?, que esto es lo que van a seguir, como lo han hecho con algunos planes sociales que son muy populares con este gobierno. Sí, el vaso de leche, los exacto, útiles escolares. ¿Quién va a decir en este momento que no lo va a continuar? En todo caso hablan de perfeccionar esos modelos, pero nunca de eliminarlos. Pero nunca de eliminarlos. Correcto. Entonces, en el tema de la tregua, si la tregua fuera tan popular como el vaso de leche en este momento en la población, te aseguro que no hubiera dudas, ¿verdad? Pero bueno, hay que entender que estamos en una campaña, que los políticos son políticos y tienen que calcular, ¿verdad?, y que no van a tomar decisiones impopulares. La tregua pudiera ser impopular, pero es necesaria, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, la tregua no es la solución, pero sin tregua tampoco hay solución al tema de la violencia. Pasa obligadamente por eso. Pasa obligadamente por eso, porque, claro, yo digo, y las estadísticas nos dicen, el 90% de la violencia, de los homicidios, lo generan las pandillas. Y dentro de eso, el 85% tiene que ver con la guerra entre las pandillas. Y parar la guerra entre las pandillas es la tregua. Entonces, si tú querés incidir en el 85% de los homicidios, entonces tenés que pasar por la tregua, ¿verdad? Si no, no vas a incidir, ¿entiendes? Es así de sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le va a hacer usted? Porque en todo caso una cosa es el interés de los partidos políticos, de los dirigentes de los partidos, quizás de los candidatos, de hacer esos cálculos electorales, y otra es obviamente el esfuerzo que usted está haciendo. ¿Cree que es tan fuerte, está tan arraigado este proceso de tal manera que los candidatos o quien llegue en 2014 no podrá pasar de largo el tema, digamos? Mira, lo puede hacer, pero va a ser un error estratégico, ¿verdad? Si el candidato Natividad Puquirre o Juan Pueblo gana la presidencia y no continúa con esto, te aseguro que a los 2-3 meses va a tener que retomarlo o hablarle a los mediadores o a la gente que hemos estado trabajando para que les eche una mano, porque se van a desesperar. Mira, la población, inclusive la población que hoy está escéptica con el tema de la tregua, los va a fulminar y los va a terminar, ¿verdad? Porque les van a exigir resultados que no van a poder dar porque van a haber tomado una política equivocada y van a tener al final del día que rectificar. Ministro, y en el marco de este proceso siempre un poco la inquietud es si las pandillas no están aprovechando para oxigenarse y robustecerse. No, fíjate que eso es una leyenda urbana. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado de perseguir el delito. Si la tregua, como te digo, es un componente de la estrategia, el otro es la modernización y la mayor operatividad de la Policía Nacional Civil. Si solo el año pasado capturamos, junto con Fuerza Armada, 93,000 delincuentes. Entonces, o sea, si hubiera un pacto entre el gobierno y las pandillas, que no lo hay un pacto de no agresión entre pandillas, entonces
alguien pudiera decir, bueno, las pandillas se pudieran estar fortaleciendo, pero nosotros no les hemos dado tregua a ellos en el combate en contra del delito. 93.000 capturas te dice algo, de las cuales 20.000 fueron por delitos graves. Ahora, pregúntame cuántos de esos quedaron en el sistema carcelario porque hubieron resoluciones condenatorias, ¿verdad? Que la fiscalía pudo sustentar los casos y los fiscales aceptaron esa sustentación, menos del 3%. O sea que de esos 93.000, ¿verdad? Casi 90.000 se reciclaron nuevamente porque solo ingresaron al sistema penitenciario como 3.000. Hay un papel clave de la fiscalía. Bueno, hay un problema sistémico, ¿verdad? Hay un problema sistémico. Me dicen a mí, ¿la policía ha dado tregua o no ha dado tregua? ¿La Fuerza Armada ha dado tregua o no ha dado tregua? Nosotros seguimos persiguiendo el delito. Y mira, semanalmente estamos capturando extorsionistas. Y en lo que va de este año, hemos capturado ya más de 15.000 personas. Y la mayor parte de ellas tiene que ver con extorsiones y homicidios. Entonces, que no me vengan a decir que nosotros estamos dando tregua, ¿verdad? La tregua y el pacto de no agresión es entre ellos. Que esto ha tenido una proyección en la sociedad, que ha abierto una ventana de oportunidad para hacer, para medidas preventivas, rehabilitar, reinsertar, ¿verdad? Que han disminuido los muertos, los motoristas. No hemos tenido buses quemados, no hemos tenido motoristas muertos, no hemos tenido soldados, no hemos tenido policías ni custodios muertos por el hecho de desempeñar esas funciones, que han disminuido la violencia en las escuelas y en sus entornos, que han disminuido los homicidios. Esa es la realidad, ¿entiendes? ¿Verdad? Y esa es la proyección que tiene este proceso, que aunque sea imperfecto, sigue siendo el mejor. Bien, vamos a otra pausa comercial, regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Ministro, le decía en el corte comercial, ¿cómo se encuentra el país en el marco del análisis que se puede hacer un poco más medio regional, digamos, en los países del Triángulo Norte? ¿Cómo se encuentra El Salvador? Siempre ha habido una preocupación fundamental por el nivel de violencia en el que han estado sumergidos estos tres países. A estas alturas, ¿qué se puede decir? O el otro tema también importante y que tiene que ver, con, por ejemplo, con el narcotráfico. Sí. Bueno, mira, el Triángulo Norte ha sido desde hace más o menos 5 años la zona más violenta del mundo en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Inclusive, en ese promedio, con esas tasas, nosotros hemos estado más arriba que México, que Irán, que Irak, ¿verdad? Que Afganistán. Y eso es tasa por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, México ha tenido 25.000 muertos el año pasado, pero tiene ¿cuánto? 45 millones, no estoy seguro en este momento cuántos habitantes tiene México. Entonces, el DF tiene cerca de 20 millones, pueden andar por los 93 millones de habitantes en todo el digamos país. 93 millones, pero ha tenido 20.000 muertos. Entonces, cuando tú comparas esa tasa con la cantidad de millones, la tasa de ellos baja. Nosotros somos un país de 6.2 millones de habitantes. Las tasas de nosotros
aún teniendo menos homicidios que México, son mucho más altas en términos de muertos por cada 100.000 habitantes. Esa ha sido la característica del Triángulo Norte. En este Triángulo Norte, Honduras ha sido el país más violento y sigue siendo. El Salvador era el segundo, ya no lo es. Guatemala sigue siendo el segundo país más violento del Triángulo Norte. El Salvador, después de ser el segundo país más violento del mundo, hoy ocupa el puesto número 44. Es decir, hemos bajado 43 puestos en un año. Ahora, el narcotráfico. ¿Cómo está el narcotráfico? Bueno, Guatemala y Honduras son países que han sido afectados más severamente por el movimiento de los carteles de la droga mexicanos hacia el sur, bajo la presión y la lucha que el gobierno mexicano está haciendo en contra de ellos. Aquí no se han podido establecer en El Salvador los carteles de la droga, diferentes en Guatemala y en Honduras, donde ya los carteles mexicanos tienen cabezas de playa y se están desarrollando. ¿Y cuando se habla en el país del cártel de Texas y todo esto? No, pero es que esas son calificativos, pero el cartel de Texas, que ha sido llamado así por el Faro, no es un cartel, es una banda, ¿verdad? Como la del Repollo. Estas son bandas, estos no son carteles, ¿verdad? Cuando estás hablando de carteles, estás hablando de los Zetas, del cartel del Golfo, estás hablando de miles de gentes involucradas y ejércitos completos, ¿verdad? Brazos armados. Aquí no tenemos nada de eso, ¿verdad? Que me disculpen los que han utilizado ese calificativo, y todos lo estamos utilizando, pero no tienen nada que ver con verdaderos carteles de la droga. Son bandas de narcotraficantes que operan aquí en el país, así como lo de los perrones, ¿verdad? Sí. O sea, estos son equivalentes. Entonces, El Salvador ha sido un país de tránsito. O sea, no ha sido característico el tránsito pesado de droga como lo hay en Guatemala, que pasa por Nicaragua también. Aquí de vez en cuando hay movimientos de droga, pero la mayor parte de droga que pasa por el país pasa en pequeñas cantidades, ¿verdad? Como el tráfico de hormiga, que en un furgón vienen 10 kilos escondidos en un vehículo, y así están pasando. Muchas veces han habido problemas en la costa y ha tenido que salir droga de ahí, y ha tenido que moverse a lo largo del territorio nuestro, y los narcotraficantes contratan a los pandilleros para que les den seguridad. Sí. Y muchas veces les pagan con producto, que es el que se mueve a nivel de menudeo en El Salvador. Eso es lo que tenemos en el país. ¿Usted sugiere que el grueso de la droga que se moviliza en Centroamérica y que utiliza Centroamérica como puente, utiliza otras vías, no necesariamente el territorio salvadoreño? Sí, mira, la información que tenemos nosotros es que el 89% de la droga se mueve por mar, tanto en el Océano Atlántico como el Pacífico. Es decir, en nuestro mar territorial, en la profundidad del mar, sí hay algunos movimientos, pero que no se quedan en el país, sencillamente pasan allí los narcos submarinos, pasan las lanchas rápidas con dirección a Guatemala, a México y luego a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en el territorio centroamericano, por vía aérea, viene el 11%. Ese 11% algunas veces descargan el cargamento en las costas atlánticas de Nicaragua y las costas atlánticas de Honduras. Hay otra cantidad que viene por tierra, en furgones, en vehículos escondidos, vía Panamá, ¿verdad? Pero aquí en el país, algunas veces pasan esos pequeños cargamentos por la frontera, ¿verdad? Pero un día te viene un furgón que lo encontramos nosotros con 30, 40, 50 kilos, a los 15, 20 días te viene otro furgón y así está pasando. Y no es que necesariamente todos los días están pasando furgones. No necesariamente que todos los días están pasando furgones, y diversifican las rutas. Nosotros estamos preocupados, por ejemplo, de lo expedito que es la longitudinal del norte, ¿verdad? Donde estamos considerando con el director de la policía poner un poco más de seguridad, porque tenemos información de que ahí está fluyendo en una forma continua ese tráfico de drogas, pero así en pequeñas cantidades, que al final, cuando lo sumas en el mes y a lo largo del año, se te hacen unas cantidades importantes.
pero nada que ver con el tráfico que pasa por Honduras y el norte de Nicaragua. Bueno, perfecto. Vamos a ir en este momento a nuestra última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Ministro, tengo una curiosidad sobre un tema que no sé hasta dónde es de su relevancia o incumbe a usted, digamos, como Ministro de Justicia y Seguridad del país. Ayer conocimos, por ejemplo, y lo llevamos ahora en edición impresa de la prensa gráfica, la información de que a Will Salgado, la Embajada de Estados Unidos, le negó la visa. Más bien, todavía le faltaban 4 años para que expirara su visa y simplemente se la cancelaron. ¿Ustedes tienen alguna información adicional sobre esto? ¿Es una decisión totalmente exclusiva del gobierno norteamericano? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad es una decisión del gobierno norteamericano. Algunas razones tienen ellos para haberle suspendido la visa, ¿verdad? Eso no es normal. Habría que preguntarles a los norteamericanos, pero aún así ellos son muy reservados. Yo te aseguro que si yo voy como ministro de Justicia y les pregunto a los norteamericanos que quiero saber por qué le quitaron la visa al alcalde Will Salgado, seguramente me van a decir que solamente a Will Salgado le van a decir por qué se la han quitado, si él tiene problemas con la ley, ¿verdad? O es algún otro tipo de problemas que él pueda tener, pero eso, te digo, no tenemos nosotros ninguna información. Yo verdaderamente, igual que todos los salvadoreños, pues estamos sorprendidos de eso, y queremos saber también cuál es el telón de fondo de esta suspensión. Yo verdaderamente no lo sé en este momento. Bueno, retomando el tema entonces de todo esto del Triángulo Norte, usted se muestra o se expresa un poco con optimismo de cómo puede estar el país en relación a los demás países siempre. Claro, yo te digo, ¿verdad? Entremos un poco más a profundidad en este tema. Hace 14, 15 meses, pongámonos en la línea de partida Honduras, Guatemala y El Salvador. Honduras tenía 14 muertos diarios hace 16 meses. ¿Cuántos tiene Honduras ahora? Entre 28 y 32 muertos diarios. El ministro de Justicia y Seguridad de Honduras, allá es ministro de Gobernación, entiendo, ya tiró la toalla, ¿verdad? Hay un proceso de depuración de la Policía Nacional Civil de Honduras, en donde la Organización de Estados Americanos ha tenido que enviar al embajador Adam Blackwell como parte de una comisión de depuración de la policía. Allá hay acusaciones entre directores de policía de estar involucrados en actividades criminales. Yo no sé si esto es cierto, pero hay señalamientos. Hay algunos de ellos que han tenido que salir fuera del país. Hay uno de ellos que le mataron un hijo y inclusive acusó al otro director de policía. Exacto. Entonces,
yo no sé cuántos periodistas en este momento han asesinado allá en Honduras. Aquí no has visto esas cosas, ¿verdad? Entonces, y Guatemala igual tenía menos homicidios que nosotros y hoy tiene más, tiene como 18 o 20 homicidios diarios. El Salvador ha sido el único país que ha podido disminuir de 14 a 5. Y había fines de semana en que teníamos 25 muertos el sábado y 28 muertos el domingo, más de 50 en el día. Eso para nosotros es historia. Entonces por eso yo soy optimista. No estoy satisfecho ni conforme del trabajo que hemos hecho, porque mi obligación es que no hayan extorsiones en el país, que no hayan robos, ¿verdad? Eso es hipotético, que no hayan homicidios. Esa es mi obligación. No obstante, con la frente en alto, te puedo decir de que no solamente hemos disminuido homicidios, sino que el 17% de extorsiones, el 5% de robos, el 7% de hurtos, más o menos así. Los desaparecidos, por ejemplo. Sí. El año pasado disminuyeron los desaparecidos aquí en el país más o menos un 52%. Entonces, claro, esos son logros, pero no es que hemos cumplido la meta y llegado al final. Si apenas yo me comprometí a disminuir el 30% de los homicidios y hemos disminuido más del 50%. Entonces, si lo vemos en términos de metas, yo me siento satisfecho. Si nos vemos en términos de hacer el país más seguro, lo hemos hecho más seguro, pero todavía hay inseguridad. Ya, ¿y lo veremos como ministro hasta mayo del próximo año? Bueno, pues no lo sé. El señor presidente de la República es el que me nombra y el que me quita, ¿verdad? Y hasta ahora yo no tengo ningún indicio de que el señor presidente quisiera hacer un cambio en el área de seguridad pública. ¿Y las supuestas pretensiones que había o aspiraciones de una candidatura presidencial? Bueno, no, esos han sido más bien especulaciones, ¿verdad? Pero yo nunca he manifestado el deseo de incorporarme a ningún instituto político. He dicho que en el momento que me hagan una oferta la voy a analizar y voy a dar mi respuesta, ¿verdad? Pero por el momento sigo enfocado en mi trabajo. Perfecto, le agradecemos, ministro, que comparta con nosotros. Gracias. Como siempre, muy amable. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.